Buenas noches, familia Genezaret, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Escuela de la Visión. Esta noche seguiremos con nuestra serie Demandas. Haremos una actividad diferente ya que hemos traído a nuestra directora de servicio, Yasmila Peira. Bienvenida, Yasmila. Gracias, Andrea. Buenas noches, familia Genezaret. Es un placer compartir con ustedes este espacio de aprender la palabra. Les invitamos a permanecer atentos y bueno, damos inicio. Así es, Yasmil. Vamos a sostener una entrevista sobre la demanda que Dios nos hace en su palabra. Vamos a leerlo. Está en la carta a los Romanos, capítulo 12, del versículo 10 al 13. Dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constante en la oración, compartiendo para todos las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Quiero leer con ustedes también la otra traducción, lenguaje actual, que dice así: trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran para Él, muéstrense pacientes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. Compartan lo que tengan con los pobres. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. Muy interesantes estos versículos, Yasmín. Para dar inicio, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo era el contexto en el que vivían los romanos en aquella época? Me parece muy interesante que hablemos acerca del contexto, porque eso nos va a permitir de alguna forma ubicarnos en el porqué de las demandas que le hace el apóstol Pablo a la iglesia para ese tiempo. Lo primero que debo mencionarles es que el momento en el cual estaban viviendo estaba ubicado más o menos en el año 55 después de Cristo. Para ese tiempo, la persecución en contra de la iglesia no era tan férrea como la que quizás se materializó después del año 64 con Nerón, que todos sabemos que incendió la ciudad de Roma, que inculparon a los cristianos por esa razón. Para ese momento, para el año 55, como les decía anteriormente, la persecución no era tan férrea, pero ya había empezado una serie de dificultades que estaban aconteciendo, ya que para el momento los cristianos se reunían en las sinagogas. ¿Cómo es eso de que se reunían en las sinagogas? En las sinagogas los judíos eran judíos prosélitos, habían creído en Cristo y evidentemente también se reunían algunos gentiles. ¿Qué pasa? Que por causa de este hecho trascendental donde los judíos creyeron en Cristo, se generó un revuelo en la ciudad de Roma y los judíos fueron expulsados de la ciudad. Entonces, al ser expulsados de la ciudad, no les quedó más alternativa que continuar congregándose en casas. Y la iglesia como tal no estaba ubicada en un templo o en la sinagoga, básicamente, como funcionaba inicialmente, sino en casas. Estaba distribuida por todas partes de una manera similar a la que estamos viviendo en este contexto pandémico. Sí, interesante, Yasmín, lo que estás comentando. Sin embargo, en estos versículos se nos hacen tres demandas específicas: a ser diligentes, a ser fervientes en espíritu, a ser felices y sobre todo generosos. ¿Cómo podemos definir, por así decirlo, lo que es la diligencia y cómo podemos adaptarla a estos tiempos? La diligencia tiene que ver con cumplir con nuestras responsabilidades y hacerlo de una forma célere, hacerlo y hacerlo a tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando vienen momentos difíciles como este que estábamos describiendo, o con el momento que estamos viviendo, porque no podemos desvincular los textos bíblicos de nuestras vivencias, a veces se complica el hecho de cumplir con las demandas que tenemos. Las demandas no solamente estamos hablando de demandas de naturaleza ministerial, de demandas para llevar a cabo dentro del contexto de la iglesia. Nosotros tenemos una vida y cumplimos distintos roles a lo largo de nuestra vida. Nosotros debemos cumplir con responsabilidades dentro del hogar, en el trabajo, en la iglesia, por supuesto, y tenemos muchos roles que cumplir y muchas responsabilidades. Si nosotros somos diligentes, quiere decir que cumplimos con todo y lo hacemos a tiempo.
¿Qué pasa? Les mencionaba al principio que es complicado cumplir con las demandas en un contexto convulsionado. Igual nos acontece a nosotros. Y cuando pienso en esto, recuerdo en una serie de predicaciones que nos impartía nuestro apóstol Arnoldo Linares, donde nos enseñaba acerca del discípulo universal. Y el discípulo universal no es más que un discípulo de Cristo que está en las condiciones óptimas para extender el reino de Dios en cualquier lugar donde se encuentre y en cualquier contexto, independientemente de que este contexto sea difícil o no. Entonces, de igual manera ocurre con nosotros. Nosotros debemos ser diligentes y cumplir con todo, porque no hay excusa para decir no cumplí con esta labor o con aquella labor, porque el momento que vivimos es complicado. Las demandas, y no estoy hablando solamente de las demandas de Dios, las demandas en general del contexto no se detienen. La vida sigue transcurriendo, el día a día sigue corriendo y nosotros debemos cumplir con nuestras demandas. Y es por eso que el apóstol Pablo insta a los romanos a ser diligentes, a cumplir y a hacerlo a tiempo. Por supuesto. Me encanta, Yasmín, esa respuesta, y yo anoté algo aquí que dice así: compromiso sin diligencia no es compromiso. O sea, trabajar para el Señor no es en vano. Por algo somos cristianos, por algo hemos creído también en el Señor Jesucristo. Y anoté un versículo que está en Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Nunca van a estar las circunstancias 100% óptimas dadas para que nosotros podamos servir al Señor. Por lo tanto, tenemos que ser diligentes, tener el espíritu encendido, por así decirlo, para servir al Señor por encima de todo. Ya teniendo claro nuestra primera demanda, que es ser diligente, ¿qué nos puedes decir acerca de la segunda demanda, que es ser felices? ¿Cómo podemos ser felices encima de tantas circunstancias difíciles que estamos atravesando? Es casi una incongruencia pensar en que podemos ser felices en un momento, en un contexto complicado. Pero no quiere decir con esto que el apóstol Pablo estuviese fuera de lugar, porque realmente esa era la herramienta que él utilizaba para poder afrontar cada una de sus persecuciones y no dejar de ser diligente, no dejar de extender el evangelio a todo el mundo conocido en ese tiempo, aun cuando estaba en prisión. ¿Qué pasa? Que a la herramienta a la cual él está apelando es más que un sentimiento. Cuando nosotros decimos estoy feliz, es como una emoción. Esto es más que una emoción. Él estaba apelando al gozo del Señor. Y el gozo del Señor es una de las características de la personalidad de Cristo. Es una de las 9 características que son conocidas como el fruto del Espíritu Santo, que no es más que la personalidad de Cristo. Entonces, a lo que el apóstol Pablo estaba apelando con esa demanda era a aferrarse al gozo del Señor. Y aferrarse al gozo del Señor no es algo de que me aferro al gozo del Señor, voy a pensar en eso. No se trata de pensar de manera positiva, porque eso no es una práctica mental. Aferrarse al gozo del Señor está íntimamente relacionado con tener una vida devocional. Porque ¿de dónde puedo tomar gozo si no es de las promesas que Dios me hace a través de su palabra? Del efecto que tiene la oración cuando nosotros vamos abrumados, cargados a orar, vamos ante el trono de Dios, y dice la Biblia que venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces, en medio de la relación que nosotros sostenemos con el Señor, en medio de la vida devocional, podemos recibir el gozo del cual habla el apóstol Pablo para poder hacer frente a esta demanda, porque si no es imposible. Es imposible no caer en la autocompasión, es imposible no pensar, bueno, las cosas están mal, pero no se trata de eso. Ustedes saben que las leyes de Dios son totalmente contrarias a las leyes de la naturaleza. Y en Isaías 61 también encontramos otro pasaje que habla acerca de que el Señor le ha entregado a Sión, le ha entregado manto de gozo en lugar de un espíritu abatido, en lugar de cenizas, en lugar de un espíritu enlutado. Entonces se trata de aferrarnos a hacer de esto una realidad, de que si Dios nos ha dado gozo, gracias Señor porque tú me has dado gozo, aferrarnos a que esto es una realidad en nuestras vidas, a creerlo, porque la vida de fe consiste en creer sencillamente. Si no creemos, no podemos estar hablando de que tenemos una vida de fe.
Entonces, para el cumplimiento de esta demanda, no necesitamos ir solos, no es que nos están exigiendo algo que no vamos a poder cumplir. El mismo Cristo nos ha dotado de herramientas para que nosotros podamos estar gozosos en medio de este momento. Y como te mencionaba con anterioridad, el gozo va a ser imposible en medio de si no tenemos una vida devocional. Y el texto bíblico hace mención de que este se vincula con ser fervientes en el Espíritu. No podemos hablar de ser fervientes en el Espíritu si no hay lectura de la palabra de Dios y no hay una vida de oración. Yasmín, me encanta eso que tú comentas porque siendo personas cristianas no podemos servir al Señor sin una vida devocional, sin una vida con devoción, una vida de búsqueda del Señor, porque si no se convierte en una carga pesada para nosotros, servir a Dios. Por eso es necesario que nosotros busquemos al Señor en lo secreto, buscarlo, leer su palabra. Yo sé que a veces es difícil porque a veces estamos, bueno, ahora que estamos en nuestras casas, por así decirlo, es difícil porque tenemos demasiados compromisos, quizás siendo esposa, bueno, cada uno quizás también en sus áreas trabajando, haciendo tantas cosas, pero es necesario que nosotros apartemos un tiempo específico para Dios. No podemos pasar los días y decir como que, hola Señor, ¿cómo estás? Buenos días, aquí estoy ya. No, es una vida de entrega al Señor. Es una vida de búsqueda constante, de decir, yo necesito buscar al Señor, yo necesito pasar tiempo de intimidad con nuestro Señor. Anotaba eso, no podemos servir al Señor con un corazón ferviente sin intimidad, porque no es algo que depende de nuestras propias fuerzas, sino que es una fuerza que proviene del Señor. Y como tú misma también comentabas, el gozo viene del Señor, solamente de Él. Así que necesitamos aumentar nuestra fe, decirle a Jesús, y la misma palabra dice que aquel que tenga falta de fe, pídaselo al Señor Jesucristo. Entonces pedir fe para que esa promesa de gozo sea real en nuestras vidas. Yasmín, mira, también quería comentarte algo que anoté aquí que dice, hacer feliz a alguien nos hace felices a nosotros mismos. Quiere decir que a veces pasamos mucho tiempo pensando en nosotros, o sea, que nosotros estamos mal, mirándonos en un espejo, como leía hace poco, y es necesario que nosotros nos ocupemos de otras personas también, que nosotros podamos sembrar palabras en ellos, porque cuando nosotros sembramos esa palabra del Señor, que nosotros compartimos ese gozo, que nosotros mantenemos en intimidad con el Señor, nosotros somos felices también. Yasmín, compartiendo ese gozo que nosotros recibimos en intimidad con nuestro Señor. Me parece muy interesante eso que estás comentando, porque estás hablando de cómo ser felices, sí, y cómo a través del servicio a otras personas eso se revierte e incrementa nuestra felicidad. Me parece muy interesante, pero eso no está desvinculado de nada de lo que hemos hablado, porque cuando Dios nos envía a extender su reino, cuando a través de esta demanda se nos pide ser diligentes, generosos y alegres, ser generoso tiene que ver precisamente con eso, con compartir el mensaje de la palabra de Dios, con enseñar a otras personas, como lo hacemos a través del discipulado, a través de la evangelización, a través de todas las actividades que son más que actividades, son demandas del mismo Dios contenidas en su palabra. Entonces me llama mucho la atención que estás mencionando esto, porque aunque nosotros hablamos de los elementos que estamos estudiando, que es ser diligente, estar gozoso y ser generosos de manera separada, todo esto va engranado. Es imposible obtener un elemento sin recibir los beneficios del otro. Otra pregunta también que tengo para ti. ¿Qué podemos decirle a las personas que nos están escuchando de cómo podemos ser generosos y sobre todo en este tiempo? Bueno, es interesante hablar de ser generosos en este tiempo, pero para poder mantener el engranaje con el contenido de la clase, a mí me gustaría que hablemos un poco nuevamente, que retomemos lo que era el contexto de la iglesia de los romanos para ese tiempo y por qué Pablo les exigía ser generosos. ¿Qué pasa? La generosidad necesariamente está íntimamente relacionada con lo que es la inclusión. Cuando yo soy generoso con alguien, yo lo estoy incluyendo. Para ese tiempo, yo les mencionaba que había ocurrido una situación de la expulsión de los judíos. Pero cuando los judíos empiezan a retornar, aun cuando se reunían en casas, eran los gentiles quienes asumían el liderazgo de la iglesia como tal. Entonces, se había corrido una matriz de opinión de que los judíos
no eran el pueblo escogido de Dios porque le desecharon, y los gentiles de alguna manera se sentían superiores a los judíos. Y eso trajo una brecha de exclusión. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros en este tiempo? Seguramente te estarás haciendo esa pregunta, porque ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Nada que ver, a nosotros no nos están persiguiendo. En este tiempo que estamos viviendo es muy común entre nosotros tener personas en los discipulados que son personas que han sido de nuestra congregación por años, pero se fueron del país y ahorita se están reintegrando nuevamente a través del esquema de los discipulados internacionales. Y sabemos también que el esquema de reuniones online es lo que tenemos en este momento. Nuestra iglesia ahorita es la iglesia online. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que nosotros debemos recibir de una manera generosa a aquellas personas que se fueron del país pero ahorita se están integrando a un discipulado virtual. Debemos recibirlos como si nunca salieron de acá. No debe existir entre nosotros una brecha de exclusión, de porque te fuiste y yo permanecí. No, debemos ser de la misma manera. Y esto de ser generosos también trasciende un poco más allá, porque el texto bíblico hace mención de compartir para las necesidades de los santos. Y en la versión que tú estuviste leyendo tenía que ver con compartir con las personas que estuviesen más desposeídas de alguna manera. A ver, ¿qué pasa? El hecho de que alguno de nuestros hermanos esté pasando por una situación donde quizás no esté en la capacidad de cubrir todas sus necesidades, eso no le hace menos ni más. La Biblia nos manda, en el texto base de esta reunión, de esta entrevista, la Biblia nos habla acerca de preferirnos los unos a los otros. Y hay otro texto que hace mención de considerar a los otros como superiores a nosotros mismos. Entonces es necesario, partiendo de esa premisa de que voy a preferir a mi hermano, de que el otro es superior a mí mismo incluso, en función de eso voy a apartar de lo que tengo para compartirlo con aquel hermano que en este momento quizás está en una condición un poco desposeída. Entonces es una oportunidad increíble para invitarles también a todas las personas que están compartiendo este espacio con nosotros a integrarse a las iniciativas que desde la Dirección de Servicio están saliendo. En este momento seguramente ustedes lo han visto, han visto el post en los grupos acerca de la recaudación que tenemos de ropa y calzado en buen estado, de juguetes en buen estado, y pues cualquier otra iniciativa a la cual invitemos a ser partícipes, porque en esto consiste el cumplimiento de las demandas. Excelente, Yasmin, excelente esa respuesta. Busquemos siempre oportunidades para servir a los demás. Y me encanta que hayas mencionado eso, porque siempre debemos estar dispuestos a ayudar a aquel que no tiene, porque ellos cuentan también con nosotros. Y bueno, para finalizar, Dios en esta noche nos está haciendo 3 demandas: ser diligentes, ser feliz y sobre todo ser generoso. Yasmin, no sé si quieres dar unas palabras de despedida. Bueno, solamente me queda instarnos, porque eso también es para nosotras. Las demandas no son solamente para quien nos escucha, es para todo el cuerpo de Cristo. Es solamente instarnos, recordar una vez más que debemos cumplir esas demandas y que para el cumplimiento de las demandas no estamos solos, porque aquí está el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra debilidad, para enseñarnos todas las cosas. Contamos con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, que nos permite ser diligentes y ser generosos. Y por supuesto, no descuidemos nuestra disciplina de oración y de lectura de la palabra, porque es la única fuente de donde vamos a obtener todo lo necesario para cumplir con las demandas. Así es, así que bueno, recobren esa fuerza, ese ánimo, porque todavía nos queda muchísimo por hacer. Gracias, Yasmin, por habernos acompañado una vez más en nuestro programa Escuela de la Visión. Nos vemos en una próxima entrevista.